semana, y si usted nos escuchó, comenzamos el lunes, preguntábamos en dónde están los 8 ministros de la Suprema Corte, en dónde está su voz, su opinión, más allá de que uno o dos de ellos hubieran dado algunas entrevistas en los medios de comunicación, porque íbamos hacia el punto donde nos encontramos hoy. Íbamos a la aprobación de esto conocido como la supremacía constitucional, que entre otras cosas, afianzaría por generaciones la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues vaya semana que tuvieron esos 8 ministros, vaya demostraciones, porque cada uno de ellos renunció, cada uno de los 8, y cada uno de los 8 dejó una pieza en la cual exponía las razones de sus renuncias, uno por uno, cada uno de manera independiente. Tuvimos oportunidad de hablar con el ministro Javier Lainez el lunes, con el ministro González Alcántara el miércoles, y teníamos el interés de hablar con Margarita Ríos Farjat, y más después de leer su carta de renuncia. Ella hablaba de la tremenda contradicción de pedirles que participaran en un proceso o que se mantuvieran en el cargo hasta el 31 de agosto o que se mantuvieran ahí sabiendo que ese día se iban a tener que ir. Ella renunció y expuso sus razones. Además, informó que no aceptaría el dinero, el haber de retiro que le correspondería por el hecho de simplemente de renunciar. Dijo que no sabría qué hacer con ese dinero, que eso lo definiría después, pero creo que, al menos en esta discusión, quizá lo más relevante es cuando ella habló de ausencia de educación cívica, refiriéndose desde luego, a la clase política, pero también a los ciudadanos, y advirtiendo sobre las posibles consecuencias que todo esto que hemos vivido, especialmente desde septiembre, con la aprobación de la reforma del Poder Judicial hasta esta semana, las consecuencias que se vivirían. La carta de la ministra Margarita Ríos Farjat. Manuel. Correcto, Ciro. Sí, ausencia de cultura cívica, lo menos que se puede pedir, Ciro. Más de alguna vez referimos, por ejemplo, aquella frase del entonces presidente Zedillo de que le faltaba a México al final de su administración. 3 veces decía él Estado de Derecho. Recientemente que tú hablaste con él, lo mismo, decía México adolece de una falta de Estado de Derecho. Es de lo que hemos estado adoleciendo, y esta clase política no es el mejor ejemplo, o mejor dicho, es el mejor ejemplo de lo que es la ausencia del Estado de Derecho, del ejemplo de lo que es el abuso, del ejemplo de lo que es esa mayoría absoluta y absurda que solo levanta una mano porque lo instruye alguna voz superior, pero que no tiene que ver precisamente con el respeto a los demás. Ya olvídate, ¿para qué nos metemos a la discusión del tema que tenga que ver con el estado de los derechos humanos? Porque entonces cada que les tocas un punto sensible, un punto donde se pueden doblar, entonces voltean para otro lado. Pero bueno, está ya en la línea telefónica la línea, después de esta introducción, y directamente preguntarle, Margarita, gusto en saludarla, Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días, Ministra, buen día. Buen día, Margarita. Estamos sobredimensionando la sesión del martes del Pleno en la Corte, Margarita. Cuando decimos que es una sesión de una gran relevancia, de una gran importancia. Entendí que sea la sesión del martes, pero no escuché qué dijo antes, perdóname. La pregunta, sí, la pregunta, por favor. Si considera que nosotros, periodistas, algunas personas, estamos sobredimensionando la sesión llamada para el martes, la sesión del Pleno de Ministros de la Corte. Fíjese qué interesante pregunta. No había pensado en términos de la participación de los medios en relación con nuestra sesión del martes. Porque lo que solemos hacer nosotros, su servidora, me incluyo, o hablo más bien por mí, es prácticamente encerrarnos a estudiar lo que vamos a votar. Así lo hemos hecho con las grandes decisiones o las decisiones de trascendencia que se han tomado en estos años. No sé si sobredimensionando, lo que pasa es que yo más bien quisiera hablar, quizá en ese sentido, en la sociedad mexicana actual, que quizá, y en
que se puede ver también que en una reforma, en los términos como está redactada, ¿no? Y que se ve, por ejemplo, en los escritos de renuncia nuestros. Una reforma que pide renuncias Sí. la semana que está terminando, Sí, la leímos. antes del 31 de agosto, como para generar, ustedes son los expertos, ustedes sabrán mejor que yo, pero me da la impresión de que es como para generar una especie de erosión en la fortaleza, erosión en la legitimación de la Corte y de los jueces, una sensación de ya acabaron, hasta claudican, cuando es prácticamente un trámite que espera la reforma. Y vamos a continuar en funciones hasta el 31 de agosto, si es que algo no sucede antes, ¿no? En este país están sucediendo muchas cosas. Pero el punto es, el diseño normativo, pues no fue una transformación y ya se van el 31 de agosto. No, pide una renuncia, la condiciona, de manera que se generan unas narrativas que a mí me preocupan mucho, y lo digo no como ministra, lo digo como mexicana, ¿no? Se van los funcionarios porque aspiran a este dinero, y además la percepción de que su retiro, previsto por la ley, justificado en todos lados del mundo para los tribunales constitucionales y para las judicaturas de los países, como parte del diseño de estabilidad de los cargos para beneficiar a la sociedad. Bueno, pareciera que eso es indebido. La narrativa que se genera de que lo que está en la ley desde tiempo atrás, de las condiciones de llegar a un cargo, es indebido, a mí, reitero, me preocupa. Porque, pues, reitero, ustedes son los periodistas, son expertos, No. pues, opinión pública, cuando la opinión pública tiene una idea, se vuelve prácticamente realidad. Entonces, Pero, perdón, Margarita, más ideas de que este una tipo, narrativa, sí. son hechos ya consumados. La reforma, ahí está, los plazos ahí Ahora, la están. reforma está Y publicada en el Diario Oficial de la Federación. ocho Pero ministros la reforma está de la publicada. Corte renunciaron. De ahí voy con mi pregunta. 8 ministros que hasta dónde entendemos, si no han cambiado las cosas, están, bueno, los 11 ministros de la Corte están llamados para una sesión el próximo martes. Y yo El martes regreso y vamos a disculpe discutir la el proyecto de insistencia. ministro. ¿Estamos sobredimensionando esa reunión en No, la que no, en ustedes absoluto. Yo creo que, van a de hecho, votar sin el proyecto adelantar, del ministro González Alcántara, que podría, si es que 8 de ustedes así lo deciden, podría echar abajo la elección de mire, jueces y es, magistrados? A eso me refiero, Margarita. es aventurado un sentido. Es aventurado Sí. un sentido, y digo aventurado porque estaría fuera de lugar votando aquí, ¿no? De alguna manera, No, eso lo lo que se va a entendemos muy decidir bien. allá. Lo que le menciono es que sí es una decisión fundamental, es una decisión trascendental, es una discusión que está llamada a enriquecer al derecho constitucional mexicano, no como en abstracto, sino como la realidad de todos los días, sí. ¿Es una institución que puede cuestionar a las instituciones mexicanas? Yo creo que sí. Es una decisión que puede hacer un llamado de civilidad, de institucionalidad, de reflexión, de las cosas de la vida pública que atañen a todos. También creo que sí. No sé en qué términos, no sé qué va a pasar afuera, porque no es un solo poder, son 3 poderes de la Unión, los 3 soberanos por disposición de la Constitución, ¿no? Entonces, es muy Perdón que la complejo. interrumpa, pero perdimos unos minutos. ¿Nos puede esperar un par de minutos y retomamos la Con conversación? todo gusto, con todo gusto. Sí, y me quedo con esto de que la sesión del martes puede ser un llamado de civilidad. Lo dice Margarita Ríos Farjat. Volvemos con ella. Con la ministra de la Suprema Corte, con Margarita Ríos Farjat, quien nos dijo que la sesión del martes, la sesión de la Corte, puede ser, entre otras cosas, un llamado a la civilidad o un llamado de civilidad, Margarita. ¿Ve ese espacio en la discusión que se ha dado, cómo están los ánimos, para que una sesión de ustedes pueda ser un llamado a la civilidad o un llamado de civilidad? Pues yo entiendo como mexicana
que tendría la responsabilidad de participar en algo así de un llamado de civilidad en la medida de las posibilidades en donde pueda estar. No es una cuestión, y no estoy hablando de votos o no, puede ser esa sesión también un llamado a la civilidad. ¿De qué le sirve a la sociedad mexicana? Un clima de dependencia en la cosa pública, a un grado de que parezca una guerra entre mexicanos y peor, entre integrantes del mismo Estado mexicano. De por sí creo que hay una sociedad mexicana, pues es una sociedad que está alejada en gran medida de la vida pública, que está siendo distorsionada su participación política en general, y eso es una cosa de generaciones. Entonces, contribuir a complicar las cosas me parece poco responsable. ¿Por qué lo veo? Lo podemos ver en 3 puntos, por ejemplo. Podemos ver, pues los hechos dan cuenta de una judicatura sobre la que ha caído una pretensión de que sea atomizada, de que sea cambiada la clase judicial del país. Sí. Tenemos también, pues, un clima amenazante para la función pública. Y aquí, perdónenme, pero yo tengo que recordar cuando fui jefa del SAT. A mí me consta, lo viví, que los buenos contribuyentes, quienes producen riqueza, quienes crean condiciones de riqueza, quienes pagan sus impuestos como contribuyentes cautivos, que la gente de bien, la gente sencilla, tiene miedo al sistema fiscal, ¿no? Entonces, sumas estos dos, una judicatura atomizada y un temor a represalias sobre tu día a día como mexicano, mexicana de bien, que van generando, pues, una sociedad que va moviéndose en tibieza, ¿no? Y además, por otra parte, tenemos una sociedad que no ha tenido los accesos educativos, una sociedad que desconoce en realidad el fondo de las cosas, que si tuvieran una oportunidad la conocerían muy bien y participarían a fondo y con responsabilidad, y a esa sociedad se le brindan expectativas irrealizables o expectativas exageradas. Y lo digo en términos de políticas ¿Cómo públicas, qué, Margarita? no una cuestión Un ejemplo. por ejemplo, esta cuestión de la reforma, de que la reforma va a acabar con la corrupción judicial. A ver, como mexicana, yo también deseo que acabe ese tipo de corrupción. Esa y toda la demás. Vaya, su servidora, reitero, la he procurado combatir y sé que la corrupción se enquista por donde menos parece. A veces por los primeros combatientes, ¿no? Que manifiestan combatir la corrupción. Es una cosa de verdad muy dura para este país. Entonces, las expectativas de que se va a acabar con la corrupción, pues vamos a dejar de ser humanos y de estar en el planeta Tierra, ¿no? Lo digo muy respetuosamente. Yo creo que nada en este planeta está alejado de ser susceptible a contaminación. Lo que hay que hacer, y yo reitero que respondo como analista, como abogada, como analista de políticas y como madre de familia, como mujer, creo que lo que hay que hacer es diseñar sistemas de pesos, contrapesos, sistemas de vigilancia, porque las cosas no cambian si esos sistemas se quitan, al contrario, se abren espacios para mayores corrupciones, y no solo mayores, sino no previstas, no imaginadas. Entonces, de lidiar con lo que ya estábamos lidiando y fortalecer nuestras herramientas, cambiarlas todas o suprimirlas, me parece una decisión de políticas muy riesgosa, y lo digo con mucho respeto. Y me parece que en ese sentido se generan expectativas irreales en la sociedad, porque no podrán ser cumplidas en ese sentido. Por otra parte, también una expectativa de democratización. Yo también tengo muchas dudas sobre esa expectativa de democratización. Primero, o sea, pues por el propio diseño de la reforma judicial, y reitero, lo digo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad. En el propio diseño de la reforma constitucional, yo no veo que la sociedad o el pueblo aparezca más que al momento de la urna, de que va a votar. Todo el diseño está alejado de la sociedad. Todos los días lo repiten desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Dicen, eso fue lo que votó la gente el 2 de junio. Yo no estoy segura de que la gente conozca lo que votó. Creo que puede haber incluso personajes que participaron en la votación que quizás no lo conozcan a fondo, ¿no? Yo tengo muchas dudas, y además de leer la reforma
de dedicarnos a leerla, es dónde exactamente está el pueblo. Es un sistema que acaba siendo como a nombre del pueblo. La elección de estos comités de evaluación, por ejemplo. Bueno, eso es similar al nombramiento indirecto de ministros por parte del Senado o del nombramiento por proceso de carrera judicial. No exactamente, porque el proceso de carrera judicial conllevaba procesos, estudios, exámenes, procurar la excelencia, capacitar lo mejor que se puede. Que la capacitación no quita la inclinación a la corrupción o a la maldad, no, por supuesto que no la quita, pero por lo menos permite a todos los demás asegurarnos a partir de mecanismos objetivos, de parámetros, de vigilancia, cómo vamos a procurar que no, que se acote esa inclinación a la maldad, perdón que se lo diga así, cómo se acote y qué vamos a hacer si esta se presenta. Entonces ese sistema estaba allí. Entonces, y además otro punto es, pues va a ser muy interesante la votación con un padrón de 100 millones de habitantes. ¿Cuántos integrantes del pueblo se podrán considerar que van a validar o convalidar los diversos cargos judiciales? Por cada uno de los si, por votos, ejemplo, en la revocación de mandato, en la consulta popular, no llegó ni al 27, ni al 20% del padrón. Es más, para la ley de consulta popular se pide que participe en la consulta popular. Consulta popular, Sí, de alguna cosa me refiero a algo no tan trascendente como una reforma judicial. Pues Que participe el lo que 40% sí del padrón. tenemos una votación y eso, por más que usted diga que se encierra a hacer su trabajo, pero algo habrá escuchado, algo habrá No, leído. por supuesto, Hay una claro, no, expectativa, yo digo esto como una forma de aislarme. como yo no recuerdo nunca en una sesión de la Suprema Corte de Justicia, al menos nunca en este siglo, vamos a dejarla en este siglo XXI. Y ahí va a estar usted y ahí votará usted. Además, después de haber anunciado que a partir del 31 de agosto ya no será ministra ni contenderá por un puesto. Y ahí la estaremos observando y ojalá haya oportunidad de platicar con usted después. En el sistema, pero todas las cartas se presentaron en el sentido de decir, a ver, está solicitada y en tanto está solicitada se presenta, no convalida Sí. la reforma, Sí. ¿no? No, si usted lo dice, lo dijo con mucha claridad en su renuncia. Pues le agradecemos mucho este comentario. Muchas gracias. Y veremos si es posible que haya un llamado a la civilidad el martes y si se atiende. Algo parecido nos dijo el miércoles el ministro González Alcántara. Dijo, lo verdaderamente importante será la discusión el martes. Usted habló de un llamado a la civilidad. Vamos a ver si surge de la Suprema Corte y si alguien lo quiere escuchar fuera de la Corte, Margarita. Pero eso lo veremos, no adelantemos. Yo creo como quiera, Ciro, si me permite medio minuto más. Sí. Ya hay una reforma que está publicada, hay discusiones, hay comités que se integran, que ya se ha invertido tiempo el Estado mexicano para estas cosas, para esos procedimientos que vaya avanzando en la reforma. Yo insistiría en el llamado a la reflexión, porque el costo de este viraje en el sistema jurídico mexicano, en el sistema judicial mexicano, el costo va a ser mucho más grande que todo esto. Además, hay mucho dinero que se va a tener que invertir a esto que bien pudiera utilizarse para muchísimas otras cosas. Perdóname, pero es la mentalidad que teníamos en el propio SAT y así informábamos los términos de la recaudación. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras se pueden hacer con esas cantidades de recursos? ¿Cuántos diseños de fortalecimiento institucional? ¿Cuántas formas distintas de crear, por ejemplo, una judicatura ecléctica donde también puedas agregar, por ejemplo, jueces electos y que estén en colonias o algo por el estilo y que pueda ir la gente a pedirle y que ellos sí voten directamente por ellos porque están ahí al lado resolviendo problemas? Es decir, creo que hay formas, darnos el tiempo de ver hacia dónde reflexivamente, eso jamás va a estar reñido con una responsable tarea pública. Lo digo con mucho respeto y como pues una reflexión como mexicana respecto a los tres poderes de la Unión, especialmente respecto a los Suerte el martes y estamos atentos. Gracias por estas palabras, Margarita Ríos Farjat. Muchas gracias. Un abrazo, Ciro, para ustedes y para todos los auditores. Buen día. Gracias. Buen día.